A esta hora, la información es para ti. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa. Un programa de servicio con las preguntas, las respuestas y los temas de protección, cobertura, auge y garantías. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Invita FONASA, Gobierno de Chile. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema recurrente. Cada año en la misma época tenemos que abordarlo. Se trata de las alergias en primavera, porque además no solamente molestan, a veces agudizan estados de salud, de la salud de otros enfermos, por ejemplo las personas con asma. Bueno, es el tema que nos convoca hoy. Estamos con Janet Vega, que es la directora de FONASA. ¿Cómo estás, Janet? Buenos días. Hola, buenos días, Cecilia. Y nos acompaña el doctor Álvaro Melis, que es inmunólogo del Hospital San Juan de Dios. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, gracias. Encantado por la invitación. A ver, parece lugar común esto. Primavera, sinónimo de alergia. ¿En todo el mundo, en todos los países pasa esto? Pasa en muchos países, depende un poquito de la estacionalidad de cada uno, depende un poquito de la flora de cada uno, de la exposición que tengamos, pero en nuestro país es algo muy importante. Ustedes no se imaginan lo que aumenta la consulta por sintomatología respiratoria en tiempos de primavera, sobre todo. Ahora, antes de empezar a ver cuáles son lo que provoca las alergias, ¿qué es una alergia? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? Un alergeno es una partícula que tiene la característica de generar una respuesta inmune de nuestro cuerpo. La alergia se provoca cuando esta respuesta es exagerada, digamos, a un alergeno que normalmente no es común que produzca esta cosa en las otras personas. Uh-huh. Entonces, en el caso de las alergias respiratorias, va a provocar lo que llamamos rinitis y asma. Hay asmas alérgicas y no alérgicas, pero en este caso vamos a hablar de las alérgicas. O sea, ¿es una sobrereacción del cuerpo? Es una sobrereacción a un estímulo que normalmente no causa síntomas en otras personas. Daniel Vega, ¿qué le tienes alergia tú? ¿Quieres que te conteste, de verdad? No, tengo alergia, no sé, tengo alergia a un árbol específico, pero no sé cómo se llama, que tiene hojas chiquititas, que no son los plátanos orientales, pero me produce fundamentalmente la sensación de asma. Súper aguda, súper aguda. Bueno, yo no le tengo asma, digo, no le tengo alergia a nada, y por suerte, entonces siempre me llama la atención y me da pena verlos a las personas con alergia. Es sumamente incómodo, desagradable. Y es algo sumamente frecuente. Muy frecuente. El 30% de las personas es atópica, o sea, tiene un componente alérgico. En Chile el plátano oriental, creo que en Santiago por lo menos es lejos lo más importante. Vamos por parte, exactamente. Empecemos. El plátano oriental. Habría, según el doctor Álvaro Melis, ¿qué le diría a los alcaldes? Tienen que talar todos los plátanos orientales de Santiago y de todas las ciudades. Ayudarían un 30% de la población, creo yo. Porque, sin embargo, hay lugares que se construyen nuevos o parques donde se ponen plátanos orientales y los defienden diciendo que no causan alergia, que es el pasto, que son otras cosas. Bueno, las alergias son a múltiples cosas. Están las alergias a los árboles en general, que provocan los síntomas a partir de agosto, septiembre, octubre incluso. Después siguen los pastos, los pastos a partir de octubre en adelante, y finalmente las malezas, ya a partir de noviembre en adelante. O sea, hay épocas. Hay épocas. Puede que yo no sea alérgico, por ejemplo, a los pastos, ¿sí?, pero sí sea alérgico a las malezas. Entonces mis síntomas van a ser en general en diciembre, enero. En cambio, si yo soy alérgico a los árboles, mis síntomas van a ser en septiembre, donde yo concentro mayor cantidad mayor concentración del polen. Ahora, ¿hay una disponibilidad genética? Sí, es algo importante. La alergia en general es poligénica, depende de muchos genes. No es algo tan causa y efecto. Si una persona es alérgica, el hijo no necesariamente va a ser alérgico, pero sí hay una carga importante. Si tú eres alérgica, tu hijo tiene un 30% de probabilidad de ser alérgico. Si los dos padres son alérgicos, esto aumenta un 60%, o sea, igual es importante. Pero cuando ustedes estudiaron medicina y la historia de la medicina, esto de las alergias en primavera, al pasto, a los árboles, a lo que sea, ¿siempre ha existido en la historia?
La verdad que siempre ha existido. ¿Sí? Quizás muchas veces se subdiagnosticó, pero sí es algo ya antiguo. Y va a depender directamente del factor ambiental, de lo que tengamos. Por ejemplo, en España hay más olivos, hay más sensibilización a olivos que en Chile. Aquí hay más plátanos orientales, hay más sensibilización a plátanos orientales. ¿El olivo da alergia? Cualquier cosa te puede dar alergia. Cualquiera. Cualquier cosa. Espero que las vides no, las parras, esto de dónde vienen las uvas para hacer el vino, no. Ahora, dentro de los principales alérgenos de primavera está el polen, decíamos, ¿no es cierto? El polen de los árboles. Y el plátano oriental es el que más destaca, pero después están, como decíamos, los pastos. ¿Qué más? ¿Qué otros agentes pueden ser los culpables de estas alergias? Bueno, dentro de las alergias estacionales, sí. Dentro de los pastos está la festuca, después están las malezas como el quenopodio, en zonas más costeras, la paretaria es muy importante. Va a depender un poquito del sector donde estemos, cuál va a ser el alergeno más importante para generar el asma o la rinitis. Cuando uno tiene alergia y va al doctor especialista, ¿cómo hacen ustedes para identificar a qué le tengo alergia? ¿Qué es lo que me provocó la alergia? Bueno, existen ciertos exámenes que se pueden realizar, como un prick test de los alergenos, que son un test cutáneo que se llama, en donde se hace un pequeño piquete con una agujita en un extracto de cada alergeno que es dominante, digamos, de cada lugar. Y vemos si se forma una roncha. Esto es orientador. Nos va a orientar porque nos habla de sensibilización a alergenos, pero lo tenemos que siempre asociar a la clínica. Por ejemplo, si yo tengo un test positivo a un plátano oriental y mis síntomas pero son super heavy en septiembre, ya está hecho. Clínica, examen de laboratorio, confirma el diagnóstico. Ahora, hay medicamentos que alivian todo esto, pero por lo general los antialérgicos dan sueño, dicen. Hay distintos tipos de antialérgicos de primera, segunda, tercera generación, y mientras más nuevos son, más van depurando su efecto, son más específicos y muchos de ellos no causan sueño. Más caros también. ¿Ah, sí? Algunos sí. Bueno, vamos a escuchar música, a ver cómo la salud pública ayuda a tratarse las alergias estacionales. Continuamos compartiendo los temas de protección que nos hacen sentir bien. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa. Y recuerda que FONASA es el seguro público de salud que brinda protección financiera y cobertura de atención a todos los habitantes del país. Síguelos en Twitter, @FONASA, en Facebook, FONASA Chile. O también puedes llamarlos al call center 600-360-3000. Estamos con la directora de FONASA, Janet Vega, y con el doctor Álvaro Melis, que es inmunólogo del Hospital San Juan de Dios. Antes de que vayamos al asma, la simple reacción alérgica al polen, ya sea cualquiera de estos alérgenos que hemos estado conversando, provocan mucho malestar. ¿Qué hacen las personas? ¿Van al consultorio y hay una respuesta en la salud pública para ellos? ¿Para esas personas? ¿O le dicen, ¿sabe qué? No amerita una consulta, esto es cosa chica? No, por supuesto que amerita una consulta, amerita que se certifique el diagnóstico, establecer un diagnóstico, porque podemos tener patologías que se parecen pero que no son. Entonces, bueno, los pacientes tienen la opción de ir a su consultorio. En el caso de síntomas respiratorios, si estamos pensando, por ejemplo, en un asma alérgica, está dentro de las garantías explícitas de salud, están los exámenes confirmatorios. Pero por eso decía, antes de eso ya es como más heavy, bueno, y es normal, ¿no?, que se tome en cuenta, pero cuando es una simple alergia, una rinitis, en fin, y se quiere tener acceso a un medicamento para aliviar eso. A ver, dentro del sistema público de salud, la rinitis propiamente tal no está garantizada. Si yo tengo síntomas de la vía aérea alta, no está garantizado el corticoide nasal, por ejemplo. Solamente manejar algún antihistamínico que tengan en su consultorio. Al revés, si el paciente es un paciente asmático y que tiene sobreagregado una rinitis alérgica, ahí sí cubriría, digamos, con corticoides inhalatorios o con antihistamínicos. ¿Pero cuáles son los antialérgicos que están en los consultorios?
En general son los de primera generación, clorfenamina o loratadina muchas veces. ¿Y esos son los que hay que tomar de noche? Los que causan un poquito más de sueño. Uh-huh. Y ahora, estos medicamentos, estos antialérgicos que no causan, que no dan sueño, tú decías que son de nuevas generaciones, más caros, en fin. Bueno, hay algunos que son un poquito más caros, pero tampoco son de caros, exageradamente caros. Estamos hablando un poco más caros que los de primera generación. Ya, yo digo, ¿por qué no los hacen a todos así? Que sean, que no den sueño. Bueno, sí, pero mira, yo quisiera, aquí hay un tema que siempre nos sale cuando discutimos lo que está garantizado y lo que no está en el auge, que yo creo que es bien importante. Mira, nosotros en Chile tenemos garantía de acceso a salud. Es decir, aquí en este país nadie que no tenga una enfermedad no es atendido. Si tú vas al consultorio, te hacen el diagnóstico y te dan el tratamiento. Y muchos de esos remedios están efectivamente en el consultorio. A todas las enfermedades, todos los problemas que uno tenga. Otra cosa es lo que tiene una garantía adicional, que es la garantía de oportunidad y de un tratamiento que está protocolizado, que dice etapa 1, 2, 3, 4. Esas garantías adicionales están para un conjunto de 80 condiciones de salud. Pero si una persona tiene asma, si una persona tiene resfrío, si una persona tenga lo que tenga y va al consultorio, en el consultorio lo atienden, le hacen los exámenes y le dan los medicamentos que están para esas condiciones en el consultorio. Creo que es importante eso. Claro, es que como la alergia es algo tan común, que podría decir que a veces las mismas personas que las están sufriendo ni siquiera ellos mismos le dan la importancia, ¿no? Y se lo aguantan, total, ya va a pasar, porque esta es la alergia típica de primavera, en fin. Ahora, ¿cómo hacer para no confundir, doctor, una alergia con un resfrío, por ejemplo? Bueno, tienes razón lo que tú dijiste. Por ejemplo, yo nací alérgico. Yo nací con síntomas respiratorios toda mi vida y yo pensé que eso era normal hasta que estudié medicina. Y me di cuenta que eso no era normal andar con mocos todo el día, ¿cierto? Bueno, ¿cómo distinguimos una infección respiratoria alta de una alergia? En general las alergias o son permanentes o son estacionales, pero duran un buen tiempo, las alergias respiratorias, las rinitis alérgicas. En cambio, los resfríos son autolimitados. En general, un resfrío no dura más allá de 1 o 2 semanas, como máximo. La alergia no está asociada a fiebre. Las infecciones respiratorias pueden estar asociadas a fiebre, a malestar general, a la presencia de ganglios, dolor de garganta. Eso tampoco es típico de la alergia. De la alergia es más típico la congestión nasal permanente. Pero pica la garganta. Picazón, estornudo, sí. Sensación de picazón de los ojos también es muy importante. Ya, eso en cuanto a las alergias, pero a este tipo de alergia estacional. Pero también están otro tipo de alergia, como por ejemplo, de pronto una persona empieza a hacer alergia al paracetamol o a la aspirina y le salen ronchas en un momento de su vida. Las picadas de de las abejas, por ejemplo. Claro, también. Claro, la alergia tiene distintos órganos blancos. Uno de los órganos blancos es el sistema respiratorio, ¿cierto? Y ahí va a causar las asmas alérgicas, las rinitis alérgicas. Pero hay otros órganos blancos, por ejemplo la piel, ¿cierto? Puede causar urticarias, por ejemplo, producto de reacciones a fármacos, exantemas, producto de reacciones a fármacos, puede provocar también dermatitis atópica, sobre todo en los niños. Ahora que lo diga en castellano, las tres. Ronchas, ronchas como picadas de zancudo por todo el cuerpo, secundarias al uso de algunos medicamentos cuando se provoca una reacción alérgica a este medicamento. Pero puede ser que en un momento de la vida empieces a ser alérgico a esas cosas. Sí, perfectamente. ¿De un día para otro? Perfectamente. Puedo haber tolerado siempre, por ejemplo, el paracetamol y de un momento a otro ya no lo tolero, me volví alérgico. Puede ser. Porque ahora, sí. ¿por qué pasa que es como medio frecuente que uno con el tiempo se va poniendo cada vez más alérgico? Quiero decir, no más alérgico a lo mismo, sino que como que más cosas le van produciendo alergia.
Es como bien... Es que con la edad nos ponemos más intolerables. Janet. Sí. Sí. No solo medicamentos Claro. que producen alergia. Bueno, mientras más expuestos estemos a cosas, Claro. más probabilidades de generar alergia. Más años expuestos a más cosas, claro. Así es. Ahora, me gustaría que hiciéramos, ahora sí entráramos en el tema del asma, porque eso ya ahí se complica, ¿no? Una alergia que termina provocando asma y se cierra el pecho y dificultad para respirar y desesperación incluso. Ujú. Bueno, el asma es una enfermedad crónica de la vía aérea donde se provoca inflamación y hipersecreción. Y es una enfermedad que causa una obstrucción que es reversible. Esa es la definición. Existen asmas que son alérgicas y asmas que no son alérgicas, ¿cierto? Las asmas alérgicas propiamente tal pueden sufrir descompensaciones en periodos estacionales si es que la persona reacciona mucho, digamos, a determinados alergenos, por ejemplo, pólenes de determinados árboles. En ese caso, las exacerbaciones pueden ser incluso graves. A ver, ¿hasta qué punto grave? Hasta la muerte. ¿Puede describirme un cuadro como ese que llegue a tal punto? Es muy importante educar a los pacientes para que distingan cuando su asma no está bien controlada. Por ejemplo, si yo tengo dificultad respiratoria para hacer mis labores habituales, si yo tengo síntomas nocturnos, ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que me sirve el pecho, sensación de pecho apretado, dificultad para respirar, abscesos de tos, cuando me río, con los cambios de temperatura, con el frío, con el ejercicio, eso es un asma que no está bien controlada. Y un asma, la necesidad de ocupar mucho, por ejemplo, el salbutamol, Sí. que es un medicamento que se ocupa solamente en caso El de puff necesidad, puff. el puff-puff. Si yo necesito ocuparlo diariamente, es que mi asma no está bien controlada. Y esta asma que no está bien controlada tiene más factor de riesgo de hacer una crisis asmática, que es la que finalmente me puede llevar a morir, a una insuficiencia respiratoria. Básicamente porque no entra aire suficiente a tus pulmones. Claro, pero ¿cómo no alcanzo? Ni siquiera da tiempo a pedir ayuda, a llegar a... Normalmente sí, normalmente son síntomas que van increciendo, van aumentando, Claro. y uno tiene tiempo, ¿cierto? Pero muchas veces esto es bien severo. Pero mira, imagínate la siguiente situación, una persona que está en una comuna rural, que efectivamente empieza a tener lo que se llama un ataque de asma, y lo que pasa cuando tú tienes un ataque de asma en concreto es que se te empieza a hinchar todo tu vía aérea y a generar secreciones, igual que cuando uno está con un resfrío que tiene mucho romadizo. Ese mismo romadizo, entre comillas, se produce y por lo tanto se genera mucho líquido. Entonces estás con aumento de secreciones, con tus vías aéreas que están hinchadas y además, por lo tanto, el espacio para que pase el aire es mucho menor. Estás en un lugar aislado, lo que empieza a ocurrir es que tu oxígeno es mucho menor, no puedes, la cantidad de oxígeno que requiere, y tienes una insuficiencia respiratoria, eventualmente puedes tener una arritmia y eventualmente te puedes efectivamente morir. Vamos a ir a comerciales y vamos a seguir en Mi Salud, Mis Derechos. Estamos con la directora de FONASA, Janet Vega, con el doctor inmunólogo del Hospital San Juan de Dios, Álvaro Melis. Ya volvemos. Junto a todo Chile, seguimos revisando Mi Salud, Mis Derechos en Cooperativa. Y si eres asegurado o asegurada de FONASA, debes saber que a través de la página web puedes comprar bonos consulta, realizar afiliaciones y acreditar cargas legales. También a través del call center puedes solicitar tu certificado de afiliación, el que será enviado a tu correo electrónico. Recuerda, FONASA atiende todas tus consultas los 365 días del año durante las 24 horas del día. Tienen que llamar al 600-360-3000. También pueden visitar, por supuesto, la página www.fonasa.cl. Seguimos hablando de las alergias, tema típico en esta época del año. Estamos con el doctor Álvaro Melis, inmunólogo del Hospital San Juan de Dios, y por supuesto, como siempre, con la directora de FONASA, Janet Vega. Esto del asma, el asma bronquial se le llama, ¿no? ¿O hay distintos tipos de asma? ¿Por qué decimos bronquial? ¿Acaso hay otra?
No, el asma involucra... bronquial. Sí, involucra, digamos, los bronquios. Pero existen distintos tipos de asma, ¿cierto? Hay asmas alérgicas, asmas no alérgicas. Dentro de las asmas alérgicas hay asmas también ocupacionales. Por ejemplo, que yo reaccione a un alergeno que está en mi lugar de trabajo, que también es importante de reconocer porque caería dentro de lo que son las enfermedades ocupacionales. Así, y tengo que demostrar eso de que es lo que me produce alergia es algo que está en el lugar de trabajo. Evidentemente. ¿Y ama el trabajo? Alergia al trabajo. Alergia al trabajo, eso Claro, es otra cosa. es otra cosa. Muy común. Bueno, ahora, recordemos que el asma bronquial moderada y grave en menores de 15 años y el asma bronquial en personas de 15 años y más están cubiertas por el auge. Y eso es súper importante para que la gente sepa, porque ahí es donde tenemos nuestro tema. Claro. Mira, Ceci, el asma está garantizada, el asma en todas las edades, es decir, menores y mayores de 15 años, y también el asma básicamente que ya es sintomática, pero tiene hartas garantías. Primero tiene el diagnóstico garantizado. ¿Qué significa el diagnóstico garantizado? Significa que todas aquellas personas que consultan por asma tienen garantizado los test de provocación que se llaman, que son con histamina, es decir, que te tratan de provocar asma, también de provocación con ejercicio, también los exámenes de espirometría, que es que te hacen respirar en una máquina, digamos, para ver si estás respirando bien y si tus flujos son los que corresponden, las radiografías y, por cierto, todo lo que es consulta y control. Pero una vez que tengas el diagnóstico, también está garantizado el tratamiento, y el tratamiento incluye no solamente los inhaladores, es decir, el salbutamol, etcétera, sino que también la atención por kinesiólogo y, en caso que se requiera, el corticoide, que es un tratamiento ya de casos que no responden a los inhaladores. Pero también está garantizado, si es que se requiere, a nivel de consulta con otro especialista, todo lo que tiene que ver con cualquier otra consulta que se requiera, incluyendo también la educación de grupo por enfermera, por nutricionista, etcétera, y en caso de que se requiera hospitalización, también está garantizado la hospitalización. Entonces es un montón de garantías, pero además con plazos. O sea, como si siempre alguien, lo recalca la como directora siempre de lo FONASA. recalco, si alguien tiene un asma bronquial, hay 20 días desde la sospecha que la persona consulta para confirmar el tratamiento si es un niño, y para iniciar el tratamiento 30 días como máximo. Y si es un adulto, los mismos plazos, excepto que para el inicio del tratamiento 60 días como máximo. Y como siempre recalcamos también, los plazos hay que empezar a contarlos, y cuando no se cumplen hay que reclamar, porque si no se cumple hay que buscar lo que se llama un segundo prestador, ya sea en otro lugar público o en un proveedor privado, si es que no lo podemos hacer en el sector público. Ya que estamos con el doctor Álvaro Melis, que es inmunólogo del Hospital San Juan de Dios, a ver si nos cuenta cómo es qué pasa con estas enfermedades en el hospital. ¿Llegan mucho? ¿Cómo reacciona el hospital? ¿Hay una sobrecarga en esta época en la atención de los hospitales, por ejemplo? Bueno, dentro de las enfermedades respiratorias, el asma, la hiperreactividad bronquial y la rinitis atópica son, yo creo, las causas fundamentales de consulta. Las rinitis y las asmas leves, yo creo que en general quedan a nivel primario, a nivel de consultorio, pero las exacerbaciones obviamente van a llegar a especialistas de la atención terciaria, en este caso los hospitales. Las garantías explícitas del asma en general, la canasta GES es bastante buena, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Tenemos acceso a gran cantidad de fármacos para tratar, digamos, el asma. Quizás lo único que estaría fuera de esto son dos cosas. Por un lado, la inmunoterapia, que se ocupa para pacientes seleccionados que cumplen ciertos criterios, pero que es la única terapia que es capaz de modificar, digamos, la historia alérgica, o sea, pasar de rinitis
a asma y también disminuir los síntomas del asma y la necesidad de medicamentos en el asma. De manera permanente. De manera permanente. Y la otra cosa es un nuevo anticuerpo monoclonal que salió, un anti-IgE, que se ocupa para casos graves de asma, que también son casos muy puntuales, pero que no responden a nada más, y que eso tampoco estaría cubierto. Que es como una vacuna. Exactamente. Eso es lo que le pedirían ustedes al ministerio. Ojo, atención. Si se puede mejorar, eso nosotros le pediríamos. Y la otra cosa que es muy, muy importante y que lo comentaron es la educación del paciente. Que se dé la instancia de educar más al paciente, quizás horarios más restringidos para eso, de las enfermeras, de los kinesiólogos, que también es muy importante. ¿Cómo eso? A ver. ¿Cómo horarios más restringidos? Restringidos para la educación. O sea, que protegidos en realidad, horarios protegidos de los kinesiólogos, de las enfermeras, para hacer educación en el paciente. Pero se las necesita para otras cosas, pues. Entonces, ahí está el tema, hay que contratar más. Se necesita siempre gente, siempre estamos con personas menos. Siempre hay que contratar más y siempre se necesitan más recursos. Eso para empezar a conversar. O sea, esa es una demanda, digamos, desde el mundo de los inmunólogos y todo eso hacia el ministerio. O sea, una demanda, ojalá. Exactamente. Todo es mejorable. Todo es mejorable, todo es perfectible. Todo es perfectible. Vamos a escuchar música y seguimos entonces con Mi Salud, Mis Derechos, con el doctor Álvaro Melis, que es inmunólogo del Hospital San Juan de Dios, y la directora de FONASA, Janet Vega. Todas tus preguntas y sus respuestas siguen en Cooperativa. Mi salud, mis derechos. Seguimos entonces en Mi Salud, Mis Derechos con el doctor Álvaro Melis, que nos visita hoy. Él es inmunólogo del Hospital San Juan de Dios y estamos con la directora de FONASA, Janet Vega. El tema que nos convoca son las alergias, a propósito de la época que vivimos. Ya hablamos del asma, ¿verdad? Y de cómo está cubierto por el auge. Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones que se hacen normalmente? Pues, bueno, traten de ventilar la casa en la mañana, andar en el auto con las ventanas cerradas. Parecen cosas tan sencillas. Ya, que con eso voy a evitar la alergia. ¿Es tan así, doctor? Bueno, son medidas que se tienen que aplicar. Realmente evitar un alergeno es sumamente difícil, no es fácil, ¿cierto? Lo más importante aquí es, para empezar, tener tu enfermedad controlada, ¿cierto? Número 1, entrar en la época en donde se puede exacerbar controlado. Después de eso, uno tiene que tratar de evitar el contacto con los alergenos que nos aumentan, nos exacerban nuestra sintomatología. En el caso, por ejemplo, de las épocas polínicas, no ventilar la casa muy temprano por la mañana o entre las 7 y las 10 de la noche, en donde se concentra mayor cantidad de polen y entra. Interesante eso, no ventilarla entre las 7. Bien temprano en la mañana o entre las 7 y las 10 de la noche. Okay. Cuando yo hago actividad física, tratar de evitar esos horarios también. Cuando ando en auto con las ventanas cerradas, tratar de no andar en bicicleta, no andar en moto, que me va a exponer más, digamos, a los alergenos, usar anteojos. Oiga, dice también ducharse para sacar el polen que queda impregnado en la piel, ropa y pelo en caso de estar mucho tiempo al aire libre. Exactamente. Mientras más severa es mi reacción, más medidas tengo que tomar. Claro. Lavarse el pelo de forma frecuente, sobre todo después de estar expuesto al aire libre en días soleados. Usar anteojos de sol para evitar la conjuntivitis alérgica. Si camina a diario por avenidas con plátanos orientales, por ejemplo. Eso es interesante. Conjuntivitis alérgica. Ahí tenemos el problema con los ojos. Exactamente. Nosotros tenemos un reflejo que va directamente desde la nariz al ojo. Entonces, si yo tengo la mucosa de la nariz inflamada, me va a provocar síntomas oculares. En este caso, picazón. Por eso en el resfrío pasa lo mismo, que te empiezan a lagrimear las hojas. Exactamente. Bueno, evitar que se acumule polvo en el dormitorio, luego de secar la ropa en el exterior, sacudirla bien antes de volver a entrarla, no tenderse sobre el pasto ni estar presente cuando se corta, por ejemplo, también. En todo caso, lo más importante, consulte a su médico antes de que se inicie la temporada polínica para comenzar un tratamiento preventivo precoz. ¿De qué estamos hablando cuando decimos tratamiento preventivo? Como decía el doctor, es tener controlado el tema. Exactamente, tener controlado nuestra patología base. O sea, si el año pasado tuve alergia, yo ya sé que tengo alergia en la primavera, ¿antes qué tengo que hacer? Bueno, tengo que tomar las medidas ambientales correspondientes
asistir ¿Ir al doctor? todas las medidas de evitación y las medidas farmacológicas también, que consiste, y bueno, según cada caso tiene que consultar a su médico. Pero, o sea, ¿toman medicamentos preventivos Claro. las personas que son alérgicas o se tratan cuando empiezan con los síntomas? En general, si yo sé que soy alérgico Claro. al plato oriental y que mis síntomas parten en septiembre, en agosto, yo parto ese mes con la terapia, por ejemplo, con corticoides nasales. Aunque todavía no esté, no tenga síntomas de la alergia. Exactamente. Ahora, volviendo al tema de cómo detectar a qué le tengo alergia, ¿cuáles son, Janet, los test que ofrece la salud pública? ¿Puedo, Sí. en el consultorio me pueden hacer esos pinchacitos que decía el doctor? Sí, bueno, hay varios test que están, lo que se llama ahora, como otra cosa, que en el arancel, digamos, eso quiere decir que están cubiertos por FONASA. De los test para reacción cutánea, que es lo que decía el doctor, si la piel tenemos cubierto en los test con parche. Eso se hace en el consultorio. Eso se hace, lo que no se hace es con las agujitas. Ese con las agujitas, ese test que el prick test, ese no se hace en general. Y aparte de eso tenemos cubierto otras cosas, por ejemplo la inmunoelectroforese de inmunoglobulina. ¿Qué? A ver. Son test traduzca. inmunológicos, son Ya. test inmunológicos que en el fondo lo que buscan son reacciones de tus anticuerpos. Y todos esos test también existen en el arancel y se hacen en los consultorios y en el sector público. ¿Con eso basta, doctor, o el que no estén las agujitas cubiertas es fatal? Las agujitas, decimos nosotros. ¿Cómo se llama el test? Se llama prick test Prick o test test. cutáneo de Ya. aeroalergeno. Ya. Es un test que nos facilita mucho, nos ayuda mucho en el diagnóstico propiamente tal. No sé si es algo fundamental, pero ciertos pacientes sí se van a beneficiar. ¿Cuáles? Los pacientes que tengan una clínica muy asociada a cierto alergeno y que nos confirme el prick test que es positivo. En este caso también nos sirve mucho la inmunoterapia, en el caso que la tuviésemos, digamos, asequible. Ajá. Pero, doctor, una pregunta, porque yo no soy especialista, por cierto, no conozco Como este la tema. directora de FONASA sabe No de todo. sabe, no, cada día sé menos. Pero, ¿cómo eligen los colegas inmunólogos a quién le hacen el prick test? O, déjeme decirlo de otra manera, ¿cómo definen que esta persona no necesita que le hagan un prick test? O sea, idealmente todo paciente al cual yo sospecho una alergia, le voy a hacer un prick test del alergeno. O sea, un test cutáneo. Un test cutáneo, ¿cierto? Ahora, si es que no lo llegas a hacer, probablemente en muchos casos no va a afectar tanto. Pero idealmente debería hacérselo a todos. Es que yo le pregunto porque nosotros tenemos que hacer los aranceles todos los años, el arancel FONASA. Entonces, la pregunta es un poco interesada porque en el fondo lo que estamos conversando acá es que nosotros tenemos la reacción del parche, pero no la de las agujas. Y lo que usted me está diciendo es que todos los colegas efectivamente hacen de rutina el test de la aguja. Por lo tanto, significa que nosotros deberíamos considerar incorporarlo en nuestro arancel. Es más, Exactamente, sería muy bueno. ¿Por qué? Porque el parche no es un test que nos ayuda a nosotros para estos síntomas. y si de no nos rinitis ayuda, ¿para qué alérgica. existe ese test entonces, Janet Vega? No sé, pues alguien lo puso, los doctores inmunólogos previos lo deben haber puesto, porque nosotros lo hacemos con las sociedades médicas. Claro, la verdad desconozco por qué habrán puesto ese Pero, para el caso de pero el test del parche no sirve para nada. Sirve, pero no para lo que estamos hablando ahora. ¿Para qué sirve? ¿Para otro tipo de alergia? Para otro tipo de alergias retardadas, pero que no son estacionales, digamos. Claro, no son de la típica de la primavera, digamos. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con la automedicación? Típico que dice, tengo una alergia, ¿tienes algo para la alergia? O vamos a la farmacia y pedimos alguna cosita para la alergia y te dan algo. ¿Hay algún riesgo? Siempre está el riesgo de automedicarse. Primero, de generar una reacción alérgica. Segundo, de generar alguna intoxicación, algún efecto adverso del fármaco producto de la mala administración. Y también, diagnosticar erróneamente una enfermedad y retrasar el diagnóstico, que también es muy importante. Ahora, puede ser que de tanto ponerme el puff puff termine ya haciendo después que no me hace ningún efecto, porque ya No, el cuerpo ya no
no le hace nada. En general Está tan acostumbrado. Pero si yo tengo un asma, por ejemplo, y no lo he tratado bien, esta asma va a ir empeorando, la inflamación va a ser mayor y esto va a hacer que yo necesite cada vez mayor inhalación con el puff. Bueno, nos queda un minuto, doctor. ¿Algo que quiera agregar sobre este tema de las alergias? Solamente que la gente se informe, que la gente que sienta que tenga síntomas consulte a su médico en la atención primaria y la gente que ya sabe su diagnóstico, que se informe sobre su enfermedad, sobre cómo tratarla, si está bien tratada o no, y sobre los síntomas de exacerbaciones que nos indican que no está bien tratada, para que vuelvan a su médico y a consultar. Y ya que está ahí en el hospital, ¿llegan casos así que se han empeorado gravemente por este tema? ¿Y les toca a ustedes atender ahí casos? Siempre toca, sí, siempre. Debido a alergias, digo. Debido a alergias. A estas alergias estacionales. Sí, pero más bien depende. El paciente que se complica, el paciente que en general siempre está mal. ¿Sí? El paciente que no sigue su tratamiento, el paciente que no está con controles adecuados y que a esto se le suma un estímulo, digamos, estacional. Bueno, el Hospital San Juan de Dios, además que está tan exigido Sí. últimamente, me imagino que ahora con la época de las alergias esto no ayuda mucho. No ayuda para nada. Ustedes vieron Sí. el tema de la semana pasada de la urgencia colapsada, Claro. que es algo que al parecer se repite en muchos servicios de urgencia del país. Así es. Bueno, le queremos agradecer al doctor Álvaro Melis, entonces, inmunólogo del Hospital San Juan de Dios. Gracias. Muchas Y gracias a ustedes. Janet Vega, muchas gracias. Hasta el próximo domingo. Gracias, y me voy con tareas. Sí, hay que incorporar entonces ese otro La test. reacción cutánea y la inmunoterapia. Ya, Y el omalizumab. pasó la visa. Ya, chao.